Bienvenidos a todas y a todos a esta sesión de habilidades de comunicación. Mi nombre es Alicia Alameda, soy psicóloga y especialista en enfermedad crónica y cuidados paliativos. Y la idea es que durante estos 20 minutos podamos repasar algunas cuestiones básicas, pero fundamentales para la comunicación con el niño, el adolescente y su familia, al mismo tiempo en el que hagamos una breve reflexión sobre el tipo de acercamiento y la manera de enfocar las dificultades en el día a día. Teniendo en cuenta qué nos dice la evidencia científica sobre lo que es una comunicación efectiva en el ámbito sanitario, nos plantea que la comunicación efectiva se basa en la herramienta del trato, en donde se prioriza el establecer una relación personalizada, explorando el punto de vista del otro, en este caso del paciente y su familia, e incluyéndolos en las diferentes tomas de decisiones. Es decir, centrarse en la persona y no en el problema. Fijarnos más allá de sus datos clínicos y prestar atención también a sus datos psicobiográficos, lo que les asusta, lo que les gusta, lo que les mueve o lo que les paraliza, para entender así sus necesidades y desde ahí construir un trato que se ajuste a cómo perciben ellos su realidad. Esta información, no muy valiosa para la variable clínica, va a tener mucha repercusión en la adherencia y la adaptación a la enfermedad, siendo estos dos aspectos, la adherencia y la adaptación, dos cuestiones claves para promover estilos de vida saludables, personas capaces para hacer frente de sus cuidados y una mayor conciliación entre la patología orgánica y el resto de áreas vitales. Evidentemente, esto implica otra serie de preguntas, otras valoraciones que pueden realizarse durante el tiempo de encuentro formal, pero también aprovechando los tiempos de espera o el inicio o cierre de la consulta. Es importante tener presentes que en la comunicación el significado no viaja del emisor al receptor tal y como se emite, sino que solo viaja una señal que el receptor decodifica en base a su propio código. De esta manera, el receptor construye el mensaje de modo automático dentro de sí mismo en función de sus experiencias previas, de sus creencias y de sus actitudes, emitiendo a continuación un mensaje que a su vez nosotros decodificamos en función de nuestro propio código. Por lo tanto, en la comunicación va a haber siempre una diferencia entre lo que se dice y lo que se entiende, en función de los ladrillos con los que se construye esa realidad. Por este motivo, es importante atender, antes de nada, el posible ruido de fondo que interfiera en el desarrollo del encuentro, ya que cuanto menos ruido de fondo haya, más fácil será que nos escuchen y también que nosotros escuchemos, porque será la escucha y no tanto el habla el vértice de esta comunicación. Esta comunicación parte de nosotros con un objetivo, el que nos marque el procedimiento que tengamos que llevar a cabo en ese momento, realizar pruebas, una consulta de cuidados, etc. Y ese objetivo va a estar influenciado también por nuestro propio ruido interior, porque no solamente los pacientes y sus familiares traen ruido, sino que nosotros también tenemos ruido, y ese ruido sordo que está ahí también puede condicionarnos la escucha y que nuestra actuación termine siendo sesgada. No todos los casos son igual de fáciles de llevar, ni en todos los casos nos sentimos igual de cómodos. No sé si alguna vez habéis reflexionado sobre cómo se influyen las expectativas previas o las ideas que tenéis sobre el paciente o la familia en el trato posterior durante la consulta. ¿Qué consecuencias tiene luego para vosotros? ¿Cuál es la sensación con la que os quedáis al terminar el encuentro? Si surgen malentendidos o contratiempos, ¿lo vivís de la misma manera? ¿Los manejáis de la misma manera? ¿Cómo repercute esto luego en vuestra carga de trabajo, en vuestro día a día? Todos reaccionamos ante el entorno, lo que nos provocan las personas con las que nos relacionamos, lo que preveemos que puede pasar, lo que nos cuesta especialmente atender. Ese previo está siempre que vamos a atender al paciente y nos condiciona la manera de dirigir nuestra atención durante el encuentro. Pero la comunicación no es una forma de ser, no es una personalidad, es una habilidad concreta y por lo tanto se puede entrenar y se puede mejorar. Pero para ello debemos de ser conscientes de nuestro propio iceberg, de ese 80% escondido debajo del océano, que tiene que ver con nuestros valores, nuestras experiencias previas, nuestras autoexigencias, que desencadenan una serie de sentimientos y reacciones que afectan a nuestro día a día. Los niños y las familias deben convivir con la percepción de amenaza, con el malestar físico, con la incertidumbre, pero los profesionales tenemos que convivir con la sobrecarga de trabajo, con el contacto con el sufrimiento, con el escaso dominio a veces de situaciones vinculadas a ese sufrimiento, con los sentimientos de soledad, entre otros. Por eso es importante que nos planteemos cómo queremos actuar. ¿O cómo lo solemos hacer normalmente? ¿Lo hacemos de manera reactiva, desde el impulso y con el piloto automático? ¿O lo hacemos de forma más proactiva, con una presencia en el momento presente, escuchando también lo que se está generando dentro de nosotros a través de esa situación?
Porque moverse por objetivos y valores y no por impulsos es la clave. Porque una cosa es sentir y otra bien distinta es hacer. Que mis acciones sean pensadas, no en respuesta a mi angustia ni estando a merced de mis emociones, requiere de un trabajo previo de autorregulación. Como si se tratara de una carretera con paradas, hay que seguir una serie de pasos para desactivar el piloto automático. El primer paso es saber parar cuando estamos sufriendo. Ser conscientes de nuestras sensaciones internas que nos avisan, nos alertan que algo nos pasa. Tomarnos un minuto y parar. Cada uno notará unas sensaciones diferentes, pero para todos son reconocibles, así que es una cuestión de atender, de escucharnos interiormente. El segundo paso es ponerle nombre a la emoción. Una vez que nos hemos parado a escuchar nuestras sensaciones internas, la dificultad al respirar, el aumento del latido del corazón, la sensación de nudo en el estómago, vamos a identificar qué es lo que sentimos. ¿Siento rabia por lo que está pasando? ¿Estoy asustado por lo que puede suponer? ¿Me genera rechazo lo que estoy viviendo? El tercer paso es aceptar esa emoción, es decir, permitir sentir esa emoción y no resistirse a ella. Aceptar el hecho de que está ocurriendo algo desagradable, aunque no sea algo deseable, nos permite relacionarnos de manera consciente con nuestras emociones difíciles, permitiendo que éstas al final sigan su curso natural y acaben desapareciendo. El cuarto paso es entenderse. Tendemos a ignorar nuestra propia experiencia de sufrimiento, pero no somos omnipotentes por tener la profesión que tenemos. El problema no es sentir, el problema es intentar escapar de ese sentimiento que lo único que va a hacer es añadir un sufrimiento al sufrimiento que ya existe. Como decíamos anteriormente, somos responsables de lo que hacemos, pero no de lo que sentimos. Y por último vendría actuar, ¿no? Muchas veces caemos en los errores comunes de los automatismos a la hora de actuar, por falta de tiempo, por cansancio, por problemas también para que los pacientes adapten y se ajusten a los cambios. Automatismos que al final lo que hacen es aumentar la sensación de inseguridad y distancian el acompañamiento. ¿Cómo son esos automatismos? Seguramente muchos de ellos los reconoceréis, ¿no? Imponiendo consejos. Lo que tienes que hacer es esto. Ordenando cambios. No pienses así. Eso no es importante. Anticipando soluciones. Mira, no te preocupes porque lo vamos a hacer de esta manera. ¿Qué podemos hacer? Pues cambiar el enfoque. No quiere decir que las cosas que ya hemos visto no sean útiles. En algunos momentos podrán ser aplicables, pero en general es importante cambiar a un enfoque. Un enfoque que además es válido tanto para niños, para adolescentes como para adultos. El objetivo es que sea el propio paciente el conductor de su propio proceso de enfermedad y el profesional el copiloto. Nosotros llevaremos el mapa, guiaremos la ruta, pero no controlaremos ni el camino elegido ni los contratiempos que aparezcan durante el mismo. ¿Cómo lo podemos hacer? A través del counseling. El counseling es una herramienta de gestión emocional que promueve un proceso interactivo entre paciente, familiar y profesional. Favorece la autorregulación del profesional, atiende el malestar del paciente y se orienta a la motivación al cambio. Una herramienta muy amplia que vamos a ver muy por encima, con algún ejemplo para que podáis ponerla en práctica en los casos en los que no lo estéis haciendo ya. Son cuestiones muy fáciles de entender desde lo teórico, pero no tan fáciles de emplear desde la práctica, porque es ahí donde solemos cometer el error y solemos actuar más desde el automático. Por eso es muy importante estar centrados no solamente en lo que está ocurriendo y en lo que estamos haciendo, sino también en cómo nos estamos sintiendo. Vamos a ver los siguientes verbos de manera muy breve. Vincular y acoger. Vincular y acoger significa mirar y reconocer a la otra persona. ¿Cómo? Desde el saludo, desde el nombre, con la expresión corporal, dejando de lado las prisas. Cuando nos acercamos a buscar al paciente, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos deprisa? ¿Casi nos paramos? ¿Centramos poco la atención? ¿Lo hacemos desde un movimiento más bien automatizado, como si se tratara de un ceda al paso? ¿O no? ¿O lo hacemos de manera diferente? O, por ejemplo, los ratos en los que los pacientes y los familiares tienen que esperar a resultados de pruebas o a traslados y están ahí, aunque no les estemos atendiendo directamente, pero están cerca, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos puesto a hablar con nuestros compañeros de problemas del servicio o de cuestiones a lo mejor que pueden ser un poco más personales, más íntimas, y lo hacemos delante de ellos como si ellos no estuvieran? Por eso es muy importante plantearse cómo nos vinculamos y cómo acogemos al paciente. Explorar, escuchar y empatizar, es decir, sintonizar la radio para saber si hay algún tipo de interferencia previa antes de que entren en la consulta, para así también preparar un poquito la consulta, es decir, saber cómo llegan, si les ha pasado algo, cómo les va en el colegio, en casa.
qué cosas les están preocupando que no tengan que ver a lo mejor con el objetivo de la consulta, pero que va a interferir en ella. Validar y confrontar son dos grandes verbos que siempre van de la mano. Cualquier confrontación sin una acogida previa es una agresión. Dedicarle tiempo a que se sientan escuchados, tenidos en cuenta, va a permitir que también sean más permeables a nuestros comentarios o puntos de vista. Cuando la otra persona siente que no se le entiende, al final termina infravalorando el mensaje que le llega, porque siente que no es para él, que no es lo que le ocurra a él. Nos puede resultar más fácil dar la indicación directamente, pero ¿es más efectivo? Pues en la mayoría de los casos, no. Por último, sostener, deliberar, reforzar, crear un intercambio real para que la solución del problema venga desde la definición concreta de lo que está pasando, generando alternativas en conjunto y tomando las decisiones necesarias para ir poniéndolas en marcha. ¿Y cómo podemos hacer estos cambios más allá de tener presente los verbos? Bueno, pues vamos a ver este pequeño esquema que puede ser muy útil para ponerlo en marcha en cualquier tipo de interacción con el paciente o con el familiar, ¿vale? El primer paso es, o el primer escalón, por así decirlo, sería centrarnos y conectar. Antes de cualquier interacción hay que empezar siempre parando. Antes de atender al paciente nos tomamos 59 segundos, el tiempo que nos lleva a desinfectarnos las manos, el tiempo que nos lleva a limpiarnos las gafas, el tiempo que nos lleva para conectar con la respiración y centrarnos. De esta manera vamos a romper con lo que estábamos haciendo hasta ese momento, con el paciente que acabamos de ver, con la mala contestación que acabamos de recibir, y nos preparamos para atender a la persona que vamos a ver a continuación. 59 segundos únicamente para centrarme, pero aprovechando también para despejar un poco aquellas posibles etiquetas que puedan estar presentes y que nos condicionen un poco de cara a ver al paciente o al familiar. Por ejemplo, si tenemos la etiqueta en la mente de que la persona que viene a continuación, la madre que viene a continuación es una madre demandante, posiblemente la interacción va a estar marcada ya desde esa perspectiva. Y si la madre en algún momento nos dice, pues la verdad no entiendo para qué le vas a quitar, le vas a poner este tratamiento, si luego al final sigue teniendo las crisis y no veo ningún cambio ni ninguna mejora, nuestra creencia posiblemente, si tenemos la etiqueta de que es una madre demandante, será otra vez. Ya está otra vez diciendo que no, es una madre que siempre está reclamando, es una madre que nunca se entera de nada. Al final eso nos va a generar una sensación de rabia, un sentimiento de rabia y una actitud de rechazo. Y posiblemente respondamos más desde la actitud defensiva que desde la exploración del por qué nos pregunta eso, ¿no? El segundo escalón sería validar. Ningún comportamiento es porque sí. Es importante resistir el reflejo natural de corregir y dar validez a lo que el otro nos transmite. Esto no implica estar de acuerdo, pero sí legitimar su perspectiva. Escuchando primero a la emoción para después razonar. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues haciéndole ver que le estamos atendiendo y que le estamos escuchando para entender y no para responder. Pues ¿cómo? Parafraseando, resumiendo lo que nos acaba de decir, dando señales verbales o no verbales de que le estamos escuchando. Por ejemplo, se le puede decir, mira, entiendo que no debe ser fácil a veces no dejarse llevar, aunque sepas que esto te puede hacer daño, ¿no? Como dices, si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? El tercer escalón, una vez que ya hemos parado, ya hemos validado, vamos a preguntar. Vamos a preguntar para no presuponer. Vamos a aclarar malentendidos. Vamos a confrontar resistencias, porque ya le hemos validado anteriormente. Hay dos tipos de preguntas, abiertas y cerradas. Vamos a intentar incluir más aquellas preguntas abiertas que ayudan a reflexionar. En vez de decirle los tipos de cuidados que tiene que hacer para no tener una crisis, vamos a preguntarle, ¿tú sabes qué tipos de cuidados son importantes para prevenir las crisis? De ellos, ¿cuáles son los que más te cuestan? Del 1 al 10, ¿cuánto sería? Si 1 es muy poco y 10 es muchísimo. ¿Por qué? ¿No? O, por ejemplo, sufrir una crisis es algo que asusta mucho. ¿A ti hay algo que te esté preocupando? De esta manera estamos generando no solamente la comunicación, sino también la reflexión por parte del paciente. Porque cuando son preguntas cerradas, damos poco margen a que el paciente reflexione y también tenga una introspección de qué es lo que le está pasando. Y por último, el último escalón, una vez que ya hemos parado, que ya hemos validado, que ya hemos preguntado, ya es informar, ¿vale? Y es informar desde el compartir perspectivas, dejando de lado el tienes que por el oye, ¿qué te parece? Con ello conseguimos pasar del yo hablo y tú escuchas al yo pregunto, tú hablas y yo escucho. Vamos a ver ejemplos un poco prácticos. ¿Por qué a mi hijo, si mi marido y yo somos dos personas sanas? Posiblemente ahí nos haga directamente dar una respuesta, salvar a ese paciente o a ese familiar que nos está preguntando, pero posiblemente lo hagamos más desde nuestra necesidad, desde la necesidad de darle una información pero que a lo mejor no corresponde a su pregunta o a su duda. Por eso es importante preguntar antes de dar información, ¿por qué me preguntas esto? ¿Estás pensando en algo en concreto? O por ejemplo,
No estoy de acuerdo con que le aumenten el número de inhaladores. Me parece demasiado. Bueno, pues vamos a permitir al otro no adecuarse a nuestras premisas y vamos a explorar el por qué no. Vamos a ver qué miedos hay de fondo. Puedo entender que no le gusta la idea. ¿Qué es lo que más le preocupa? Con respecto a su hijo y con respecto a los cuidados que dependen de usted. Cada vez me siento más flojo. Bueno, podemos decir directamente vale y lo apuntamos en la historia clínica o vamos a preguntar, porque a lo mejor la flojera tiene que ver con un aspecto físico o a lo mejor tiene que ver con una cuestión más de ánimo y es importante que concretemos exactamente a qué se refiere, ¿no? ¿A qué te refieres cuando dices que te sientes más flojo? No es justo, voy a seguir enfermo de todas formas. Qué importante es poner letra a la canción, poner letra a la música, ¿no? Tienes mucha rabia, ¿verdad? A veces uno se puede sentir cansado y harto de cuidarse, es normal. Por el momento no me voy a desapuntar de fútbol. Tenemos que estar abiertos a diferentes opciones y diferentes formas de llegar a esas opciones, ¿no? Sabiendo que lo bueno para esa persona o lo más aconsejable es que a lo mejor se desapunte de fútbol, vamos a darle un poco de margen y vamos a ir paso a paso. Vamos a validar primero, vale, para ti el fútbol es muy importante y entiendo que sea difícil. Pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a hacer un trato, porque sabemos que el fútbol es una actividad que le puede poner en peligro. Si quieres podemos seguir hablando de esto la próxima vez que vengas, pero mientras tanto, ¿te parece si vas haciendo una lista de otras actividades que te gustaría probar y también hablamos sobre ellas? El silencio. A veces el silencio es tan incómodo que intentamos evitarlo por todos los medios, pero a veces un silencio seguido de un gesto es más valioso que cualquier palabra nerviosa. Cuando un paciente de repente se siente desconsolado, cuando un paciente tiene que aceptar un cambio, cuando un paciente a lo mejor está frustrado porque le gustaría que pasaran otras cosas de las que están pasando, a veces no necesita de una explicación teórica, a veces simplemente necesita de un gesto para que el otro entienda que nosotros también sabemos que él está sufriendo y que ese sufrimiento no lo podemos evitar, pero sí lo podemos acompañar. Y por último, y antes de terminar, no querría cerrar esta sesión sin hablar antes de estas dos preguntas, para mi opinión claves, en cualquier interacción, que van a permitir ahondar en aquellas cuestiones que pueden estar presentes pero que muchas veces no salen tan fácilmente. La primera tiene que ver con la exploración de sus necesidades más urgentes y por lo tanto las preocupaciones que pueden interferir en el cambio. Ante una situación vamos a valorar qué es lo que más le preocupa, qué es lo que necesita, qué es lo que más le asusta. Y la segunda tiene que ver con la exploración de los recursos, reforzando los que ya existen y buscando nuevos pues a través de otros elementos u otros profesionales. ¿Qué es lo que te ayudaría en este momento? ¿Qué crees tú que te ayudaría en este momento? ¿Qué cosas has hecho en otros momentos parecidos que te hayan resultado y te hayan sido de utilidad? Y con estas dos preguntas, pues por mi parte nada más. Me despido de todas vosotras y todos vosotros, esperando que esta sesión os haya resultado de interés y que pueda ser útil para vuestro trabajo, ofreciendo un enfoque no tan orientado a la técnica, sino más bien orientado a la interacción desde la relación interpersonal. Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Cuidaros mucho y para cualquier cuestión estaré encantada de atenderos. Buenas tardes.